Buenos días, hermanos, que tengan esta hermosa mañana. Hoy es 1 de marzo del año 2023. Tenemos un pequeño tiempo para compartir en esta preciosa mañana. Saludamos a cada uno de ustedes que están ahí conectados para que podamos compartir este pequeño momento de devocional. Y bueno, damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Ayer estuvimos en el culto virtual, estuvo de mucha bendición, fue de mucha bendición. Y hoy les quiero compartir un tema muy bonito que el Señor me dio para hoy. Se llama Mis ovejas oyen mi voz. Todos conocemos el pasaje de Juan 10:27 y se los voy a leer. Dice así, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Em, Dios hace una comparación, si lo vemos a lo largo de la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace una comparación de nosotros, el pueblo de Él, como ovejitas, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención este tema, sé que es un tema muy profundo, muy amplio, se pueden tocar diversos aspectos del mismo tema, sobre las ovejas, sobre el redil, sobre el aprisco, pero el Señor me inquietaba con ¿verdad? Con esta parte de escuchar la voz de Él y cómo nosotros como pueblo aprendemos a escuchar la voz del Señor. Vemos como el pasaje más conocido y que a muchos cristianos nos gusta el Salmo 23, Jehová es mi pastor. En el Antiguo Testamento se conoce a Dios como el pastor y en el Nuevo Testamento, como acabamos de ver, a Jesús y en otros pasajes más que hay que respaldan las dos formas. También vemos a Jesús como cordero, pero a la vez como pastor, también como puerta, ¿verdad? Del redil. Entonces el tema es muy amplio, pero hoy vamos a ver esta partecita sobre escuchar la voz del pastor. Estamos, como decía el pastor ayer, una palabra preciosa que el pastor nos dio, ¿verdad? Estamos en un tiempo de reverdecimiento y como tal, hermanos, pues vamos a entrar a otro nivel. Estamos avanzando, entrando a otro nivel. Bien sabemos que estamos experimentando tiempos poderosos en la iglesia. Estamos viendo un mover diferente de parte de Dios en nuestra congregación los días que más asiste gente, ¿verdad? Que los días domingo, pero también los martes. Y en este tiempo es necesario que usted y yo entremos a esa dimensión. Unos ya van más adelante, otros no han entrado, no se han sumergido. Quizá muchos han oído la palabra reverdecimiento, pero no les ha calado. Todavía están como, si estoy seca como una vara, ¿cómo voy a alegrarme, verdad? Que no estoy experimentando eso, pero tenemos todo un año para poder disfrutar de la promesa de Dios que dio a través de los pastores y sé realmente, doy fe que el Señor usa al pastor Mauricio a través de la palabra profética, así que lo miraremos a lo largo de este año. Para poder ser guiados, hermanos, por la voz del Señor, tenemos que entrar a esa dimensión espiritual donde Dios está por encima de la dimensión carnal, en una dimensión natural donde usted y yo a simple vista, a simple movernos, no podemos escuchar la voz de Él. No podemos entrar al nivel espiritual que Él requiere. Debemos entrar, sumergirnos en la oración para poder elevar nuestro espíritu y llegar a la altura en la que el Señor se encuentra, es decir, a una dimensión totalmente espiritual. Si no entramos a esa dimensión espiritual donde requiere de un mayor esfuerzo de parte de nosotros, es imposible que lleguemos a escuchar la voz de Dios. Y para un tiempo de reverdecimiento es necesario que nuestros oídos estén afinados para poder caminar hacia ese tiempo de florecimiento, hacia ese tiempo, de echar frutos, dar frutos, de tener hojas, de dar flores, para que podamos ver la gloria del Señor. En un redil, amados hermanos, es interesante cómo vemos
la variedad de ovejitas que existen o que hay, ¿verdad? Hay corderitos que son los bebés, ¿verdad? Las ovejitas bebés, están los corderitos, hay ovejas enfermas, hay carneros, que es la pareja de la oveja, hay ovejas que son flacas, hay ovejas que son gordas, hay ovejas que son ya viejas, hay ovejas que tienen, oiga bien qué interesante esta parte, hay ovejas que las jóvenes, ¿verdad? Las jóvenes que no son bebés, pero son jóvenes, cuando algo los quiere asustar, normalmente la ovejita nueva sale huyendo, pero luego viene la ovejita que es madre, y cuando está cuidando los corderitos, la ovejita empieza con una patita a golpear el suelo, ¿verdad? Y lo que está haciendo es marcando el territorio, diciéndole no te acerques porque voy a defender a mi cría, ¿verdad? Y por último está la oveja que lo que hace es agachar la cabeza y, como dicen, enfrentar al depredador, ¿verdad? Y golpearlo, ¿verdad? Entonces está la oveja, hay 3 tipos de ovejas. Y miren qué lindo, porque en nuestra congregación vamos a encontrar todos estos tipos de ovejitas, ¿verdad? Están los corderitos, las que tienen madurez espiritual, las que tienen timidez y quieren dejar todo botado, ¿verdad? Desde dejar botada la oración hasta dejar botados los ministerios. Y son ovejitas, como hablaba el pastor Mauricio ayer, de la madurez. Debemos madurar. El pastor, amados hermanos, tiende a defender su rebaño. El buen pastor, dice la palabra, que es lo que estamos leyendo, que es Jesús. Él es el buen pastor y el buen pastor defiende sus ovejas. Cada oveja que tiene un pastor en su redil la conoce perfectamente. Les pone nombre, sabe que una es quizá muy llorona, muy tímida, que es flaquita, le cuesta comer, le cuesta alimentarse, ¿verdad? Pastar. Otra que quizá es más gordita, ¿verdad? Y tiende a hacer desastres, ¿verdad? Destruyendo más allá de la comida. Y el pastor conoce cada una de esas ovejitas que tienen el redil. Las cuida, las alimenta, las defiende de depredadores, de animales, de ladrones, ¿verdad? Que quieran robarla. Él cuida y sabe cuando se le pierde una oveja. Él sabe el sonido de su oveja, donde quiera que esté, aunque no esté a la vista, pero escucha el sonido de su ovejita. Y es hermoso cómo la relación de la oveja con el pastor es muy íntima lo que sucede ahí. Es tanta esa relación en el rebaño que ellas mismas, amados hermanos, aprende a escuchar la voz. Y yo le voy a pedir a mi esposo que ponga, por favor, un video, ¿verdad? Que tenemos por ahí para explicar mejor esta parte del pasaje, para que usted lo pueda observar y escuchar. No identificaron la voz de su pastor. Prueba número 3. Nuevamente piden silencio para que escuchen las ovejas. Pero ahora va el pastor de las ovejas. Las ovejas ya están identificando la voz de su pastor. Y sí, aquí está comprobado que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y qué hermoso es saber cuando escuchamos la voz de Jesús como nuestro pastor. Qué lindo el video, ¿verdad? A mí bueno, cuando lo vi, ¿verdad? Y bueno, me hizo llorar a mí. Qué precioso, qué video tan lindo. Ver la relación, o sea, vi un reflejo de un pasaje bíblico, ¿verdad? En ese video. Como la muchacha, es un grupo, ¿verdad? De turistas que están viendo un rebaño y le están haciendo la prueba de que cómo las ovejas aprenden a escuchar la voz del pastor, a ver si era cierto, ¿verdad? Y pusieron a 2 personas, pero cortamos un poco el video para hacer más rápido. Y la muchacha, ¿verdad? Trata de llamar a las ovejas como la indicación que le da el pastor, pero por supuesto las ovejas, nada, no hicieron nada. Se quedaron como si nada, ¿verdad? Pero cuando el pastor se acerca y empieza a llamarlas,
ellas le responden, ¿verdad? Con el sonido que ellas hacen tan lindo y corren hacia donde está el pastor. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor nos compara con esta parte de las ovejas y nos dice, ¿verdad? Que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y aquí, hermanos, en el aprisco, ¿verdad? En el aprisco representa esa presencia que tenemos nosotros con Dios. El aprisco, el redil, ¿verdad? Está en lugares altos, normalmente en lugares cerrados, para ser cuidado de los ladrones, para que las ovejas no se pierdan, para cuidarlas de las tormentas. El aprisco, el redil, es la presencia de Dios para nosotros como ovejas. Ahí estamos seguras, ahí tenemos paz, ahí tenemos cuidado de parte de nuestro pastor. El aprisco, hermanos, es un lugar de seguridad donde usted y yo debemos estar. Es necesario que usted y yo estemos en la presencia de Dios en este tiempo de reverdecimiento, porque la palabra no nos va a caer y vamos a florecer. Sí, así será, pero debemos nosotros ser provocadores a través de la intimidad en el secreto con el Señor. El pasto representa el alimento que es la palabra de Dios, el alimento que nos dieron anoche en la palabra, el alimento que usted está recibiendo en esta mañana, el alimento que va a recibir en su devocional privado, usted con su palabra, leyéndola en la noche, en la tarde, a la hora que vaya a orar, las aguas frescas que habla la palabra, que de los lugares que habla el Salmos 23, ¿verdad? Lugares de paz. Ese lugar es donde Dios nos quiere llevar a través de la búsqueda, a través de la presencia en el Señor. Las ovejitas, hermanos, requieren de cuidado. Y hay un proceso que ustedes lo han visto, me supongo. Yo creo que sí, ¿verdad? Que es cuando trasquilan a las ovejas, ¿verdad? Quitarle la lana a una ovejita. A mí me daba pesar, ay, pobrecita la ovejita, la dejaron sin lana, ¿verdad? La dejaron toda calva. Pero ese proceso me di a la tarea y digo yo, es que hay algo ahí en las ovejas que el Señor nos quiere enseñar muy profundo, ¿verdad? Y como le digo yo, esto es una pincelada. El proceso de trasquilar una ovejita, que es quitarle la lana, eso normalmente se hace una vez al año, ¿verdad? Como mínimo, o 2 veces, dependiendo de la oveja. Pero ¿por qué se hace este proceso, hermanos? Dice que para quitarle la lana a la oveja es necesario, oiga bien, es necesario para que la oveja no se llegue a enfermar, para que la oveja no se infecte, no se le peguen parásitos. Cuando la oveja está cargada de lana, le cuesta comer, le cuesta alimentarse, la piel se empieza a arrugar y empiezan a sudar mucho, le empiezan a dar infecciones, enfermedades. No le permite ver, ¿verdad? La lana le tapa los ojitos y no le permite ver. Oiga bien, la lana en exceso le perjudica la visión a la oveja. Y para este tiempo, hermanos, que el Señor me quebrantaba mucho con esto, para este tiempo de reverdecimiento, me toca darle la parte, digamos, no tan bonita. Dios va a empezar a quitarnos cosas de nuestra vida. Así como el pastor tiene cuidado de su ovejita y cada cierto periodo tiene que quitarle la lana, el Señor me da esa palabra y el Señor va a empezar a quitar cosas de nosotros. Si queremos reverdecer, si queremos que como ovejas avancemos, caminemos libres, livianas de todo peso que no nos bendice, que no nos lleva a otras dimensiones mayores, el Señor va a quitar personas, va a quitar cosas de nuestra vida para poder nosotros avanzar, para que nosotros podamos llegar al lugar de seguridad, para poder llegar a las alturas. Y algo que no permite, hermanos, es, hay ciertas situaciones en nuestro entorno que nos impiden buscar de Dios. Hay cosas que nos han quitado, oiga bien, que le han quitado, que son buenas para mi vida, son buenas para usted, pero nos quitan el primer lugar que Dios debería de ocupar. Y esas cosas nos hacen que nuestra mirada esté puesta en ello, hacen que nuestro pensamiento al despertar no sea puesto en eso, hace que nuestro accionar, nuestro actuar diario, nuestras oraciones incluso se enfrascan tanto, un 100% en esa situación, en ese asunto, en esa cosa, en esa persona,
que se nos olvida y quitamos la mirada de Jesús. Nos apartamos de eso, del Señor, perdón, y nos enfocamos en esas cosas. Y esas cosas, hermanos, representan esa lana excesiva que debe ser quitada para poder caminar hacia ese reverdecimiento. La vara de Aarón, si ustedes piensan, hermanos, la vara de Aarón era un trozo de una rama seca de un árbol que fue quitada. Una rama quizá desastillada, una rama vieja por el uso de que usaban ellos, ¿verdad? Para se ayudaban a caminar cuando subían montañas y para también cuidar las ovejas. Era un trozo que fue arrancado de un árbol que en su tiempo estaba verde, daba frutos, pero esa rama fue usada para otra cosa. Esa rama estaba seca, esa rama estaba vieja, y en la presencia de Dios, que es lo maravilloso, de la noche a la mañana reverdece. El árbol del almendro dice que para dar su primer fruto son 2 años, y la vara que fue arrancada, algo imposible humanamente, reverdece, florece y da frutos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde el tiempo del reverdecimiento junto con este tiempo del proceso de escuchar la voz de Dios como ovejas del buen pastor, es necesario que aprendamos a escucharla. Es necesario que aprendamos en la intimidad con Dios poder saber cuando el Señor nos habla. ¿Y por qué, hermanos? Porque en este proceso de reverdecimiento hay personas, que era lo que me ponía el Señor, que están en la iglesia. Usted quizás está gozando y qué maravilloso, pero hay personas que están secas, que todavía están como esa vara, que no se han introducido en el ambiente, porque lo que están viviendo, la situación que están viviendo, es un peso agobiante, es un peso que no las deja avanzar, es un peso que dice, pero ¿cómo? Yo veo a la gente que brinca, que danza, que se goza, que llora, y yo no siento nada. Esa gente que está seca, Dios necesita meterlo. Yo le hablo a aquellas personas que quizá están en ese momento sintiendo en su corazón, sintiendo en su espíritu esa palabra que les está penetrando. Y a mí el Señor me quebrantaba mucho anoche cuando yo estaba escribiendo algunas líneas sobre este tema también. Y ese tiempo, hermanos, Dios, por amor a usted, por el cuidado que Él tiene como el buen pastor, es que va a quitar esa lana, que va a quitar ese peso que no le está funcionando a usted para poder introducirlo a este tiempo. Es necesario, las pruebas son necesarias para que nosotros podamos crecer. La persona que está en reverdecimiento, está en crecimiento, como hablaba el pastor. Necesitamos crecer espiritualmente, pasar de esa ovejita que tiene miedo, que tiene temor, que tiene ganas de salir huyendo por todo, ganas de salir corriendo, ganas de esconder la cabeza, a ser unas ovejas que enfrentemos al enemigo, que enfrentemos la adversidad, que sepamos enfrentar los problemas de una forma madura, de una forma más llena del poder de Dios. Solo en la presencia de Él es que podemos hacer esto. Solo tomados de la mano de Dios es que podemos tomar estas cosas. Yo le digo algo, hermano, pero usted puede decir, ay, pero ¿por qué el Señor me va a quitar si yo lo que más anhelo? Porque su mirada se ha desviado, porque su mirada se ha enfocado en situaciones que no ocupan el lugar que le corresponde al Señor. Hay personas que ocupan en nuestro corazón el lugar que Dios tiene. Y no es así, hermanos. Por mucho que amemos a una persona, recordemos que siempre el primer lugar debe ser el Señor. El Señor debe ser siempre el primer lugar. Como decía el pastor el domingo, de adentro hacia afuera. Es que si la presencia de Dios está en mí, de adentro hacia afuera, es como yo voy a reverdecer y voy a ensancharme, voy a crecer y voy a poder florecer. Pero con algo que ocupa el lugar de Dios, no vamos a poder. Y Dios tiene planes de bien. No es que le va a hacer mal. Podremos llorar cuando se nos arranca algo que más anhelamos y que no está bien ante los ojos del Señor. Nos duele, nos va a hacer llorar lágrimas de sangre, pero va a ser necesario para tener una gloria mayor en las manos del Señor. Dios tiene planes de bien. Sus planes no son de males, a fin de que recibamos lo que usted esté esperando, aquella felicidad, aquella paz, aquella tranquilidad, aunque en este tiempo no la entendamos.
Así que los que están como ovejas flacas, ovejas desnutridas, ovejas tristes, ovejas afligidas, ovejas apartadas, escondidas, y yo puedo sentir en este momento, hermanos, otra vez ese dolor que usted carga, ese dolor que usted como oveja, como una oveja herida, como una oveja desnutrida, como una oveja enferma. El Señor me hace sentir nuevamente ese dolor que usted está cargando. Y déjeme decirle que Dios tiene planes buenos. Dios tiene planes maravillosos para su vida. Dios no lo va a dejar a usted abandonado. Dios no lo va a dejar a usted solo. Dios no lo va a dejar a usted que se pierda. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien. Y yo quiero leerles lo que dice Ezequiel 34. Ahí lo puede buscar usted en su palabra y estudiarlo más adelante. Pero dice la palabra de Dios que él, oiga, Ezequiel, mire lo que va a hacer el Señor. Jesús, hermanos, cuando anduvo en la tierra, los judíos le dijeron en ese capítulo, dinos que tú eres el Mesías, dinos. Entonces les dijo el Señor, yo a ustedes les he dicho, han visto con mis acciones, con mis obras y no han creído, porque ustedes no son mis ovejas. Pero hoy Dios quiere hablarle a esas ovejas y a esas ovejitas que están enfermas, a esas ovejitas débiles, a esas ovejitas que han sufrido. Hoy Dios le da esta palabra. Mire lo que dice Ezequiel, se los doy resumido, que Él va a sacarlo de los pueblos, de esos lugares donde usted está sufriendo, y les traerá a una tierra propia. Los va a apacentar en los montes de Israel, o sea, en la presencia del Señor, por las riberas, en todos los lugares habitados van a estar ahí, en buenos pastos los va a apacentar, en altos montes estará el aprisco, oiga, en las alturas van a estar ustedes como ovejitas que están ahí débiles, estarán en lugares altos, en los montes altos de Israel, ahí dormirán en el buen redil, oiga, en un buen redil, en un buen lugar, en un lugar seguro, en pastos suculentos estarán apacentados sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, los apacentaré, mis ovejas, les daré el aprisco, dice el Señor, buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, apacentaré con justicia. La justicia de Dios es eterna, es una de sus cualidades, la fidelidad de Dios es eterna, y esta palabra el Señor me la ponía para esas ovejas que hoy se sienten trasquiladas, para esas ovejas que hoy se sienten abandonadas, para esas ovejas que aún no han entrado al reverdecimiento. Esta palabra es de promesa, esta palabra es de bendición para su vida. Y hoy vamos a orar para pedirle al Señor que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Medite en la palabra de Dios, búsquelo de madrugada, pídale al Señor, empieza a pedirle, Señor, háblame. Él va a mandar personas, hermanos, le va a hablar por medio de la palabra, por medio de la prédica, por medio de una persona, pero Él va a empezar a hablarle a usted, y a partir de este tema, el Señor está empezando a hablarle a esas ovejas que pareciera que están en un ladito, escondidas ahí, olvidadas. Hoy el Señor va a empezar a hablarle. Así que vamos a orar, Señor amado Dios, hoy oramos en el nombre de Jesús, orando, Señor, para darte gracias primero que nada, Señor, por ser el buen pastor, por darnos la oportunidad, Señor, la bendición, el gozo de poder ser llamadas ovejas de tu prado, Señor, ovejas de tu mano, Señor. Hoy te damos gracias por ser nuestro buen pastor y tener cuidado de mí como ovejas, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, que agudices, que afines el oído espiritual, para que cada uno de los hermanos que están oyendo esta palabra y los que van a ver, Señor, en YouTube o en cualquier otro canal, Señor, puedan, Señor, recibir, Señor, la bendición. Hoy te pedimos que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos, Señor, puedan ser limpios, Señor, hoy puedan limpiarse, Señor, con ungüento, Señor, con colirio en los ojos espiritual, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos ver, Señor, la obra tuya, tu voluntad, tu buena voluntad en nuestras vidas. Hoy oramos, Señor,
para que esa lana, Señor, que me está cargando, que me tiene agobiada, que me tiene presa, que me tiene cautiva, Señor, cautivo, que me tiene, Señor, esa lana puede representar una enfermedad, una situación, un anhelo, Señor, que se ha vuelto imposible. Hoy te pedimos, Padre, que esa lana, Señor, la empieces a quitar como hoy nos enseñaste, Señor, y que podamos ser renovados, Señor, en nuestra vestidura espiritual, que podamos ser transformados, Señor, y podamos llegar a lugares altos, Señor, en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, en todas las diversas situaciones que tenemos y las entregamos a ti, Señor. Hoy las entregamos a ti con libertad. Hoy las entregamos a ti, Señor, porque sabemos que tus planes son de bien y no de mal. Son de bien y no de calamidades, Señor. Hoy te damos gracias por poner la mirada, Señor, sobre esas ovejas que se sienten, Señor, solas, por esas ovejitas, Señor, que se han sentido abandonadas, que se han sentido golpeadas, Señor, por esas ovejas que han tenido miedo y han querido huir, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que consueles los corazones, que los levantes, que los animes, Señor, y que podamos ser, Señor, ovejas de mayor madurez, de mayor rango en el mundo espiritual, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está escuchando esta palabra, Señor. Bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, Señor, para que este día sea un día de bendición. Sorprende, Padre. Bendice, Señor. Abre puertas, Dios mío. Y hoy oramos, Señor, para los que están enfermos con dolencia, sean puesta tu mano sobre ellos. A los que están afligidos, Señor, sea cambiado ese manto de aflicción por un manto, un óleo de gozo, Señor, en esta mañana. Para los que habían sido sin consuelo, hoy reciban consuelo, Señor, y reciban paz de parte tuya, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están ahí presentes. Guarda sus pasos, sus vidas en el trabajo, en su casa, en su hogar. Guarda sus hijos, sus nietos, Señor. Los que tienen abuelos, Señor, que seas tú guardándolos, Padre, en el colegio, en la escuela, Señor, en la universidad. Protégelos, Señor, en los diversos tareas y funciones que realizamos, Señor, en la iglesia, Padre, que seas tú guiándonos y guardándonos. Bendice a los pastores, Señor, y que todo lo que tenga que hacer el pastor Mauricio y la pastora Carolina, Señor, y su familia, sea prosperado y bendecido en esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su valioso tiempo. Ese es un tiempo de bendición y que deseamos de todo corazón que Dios guarde sus vidas y les bendiga. Bueno.